Bienvenidos a la actividad síncrona número 4 de la unidad curricular Legislación Laboral. Quien les habla su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el derecho mercantil como normas que rigen la actividad comercial. El derecho mercantil en Venezuela no solo regula al comerciante, sino a la actividad comercial en sí misma. Se define como el conjunto de normas sustantivas y procesales que rigen el intercambio de bienes y servicios. El artículo 1 del Código de Comercio establece que el código rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. En Venezuela, el derecho mercantil se define bajo un criterio objetivo. Esto significa que la ley no se aplica solo porque una persona sea comerciante, sino porque el acto que se realiza es de naturaleza mercantil por disposición legal. A diferencia de otros países donde se ha unificado el derecho privado, civil y mercantil en un solo código, en Venezuela mantenemos la separación legislativa. El derecho mercantil es especial frente al civil. El derecho civil es el tronco común, pero el mercantil rige cuando existe una operación de mercado o intermediación. El artículo 8 del Código de Comercio establece que en los casos que no estén especialmente resueltos por el Código de Comercio, se aplican las disposiciones del Código Civil. El ámbito de aplicación. El derecho mercantil venezolano rige tres grandes áreas. Sujetos. El comerciante individual y las sociedades mercantiles, artículo 10 del Código de Comercio. Objetos. Los bienes mercantiles. Marcas, patentes, naves, establecimientos comerciales. Tres, actos, los contratos y obligaciones derivados del comercio. Para que el derecho mercantil cumpla su función de regir la actividad comercial, sus normas poseen rasgos definitivos. Celeridad. El comercio exige rapidez. Por ello, los lapsos procesales y las formas de contratar son más flexibles que en el derecho civil. Ejemplo, la validez del consentimiento en contratos electrónicos o entre ausentes. Universalidad. El comercio es global. Las normas venezolanas buscan armonizarse con usos y costumbres internacionales como los Incoterms en comercio exterior. Onerosidad. En el derecho mercantil no se presume la gratuidad. Todo acto mercantil busca un beneficio económico o lucro. Crédito. Es un derecho basado en la confianza. Gran parte de las normas, como las del títulos valores, letras de cambio, cheques, están diseñadas para garantizar que el crédito circule de forma segura. La jerarquía de las fuentes. Para un experto es crucial saber qué norma aplicar primero en un conflicto comercial. La ley mercantil, el Código de Comercio y leyes especiales, ley de bancos, ley de seguros, ley de mercado de valores. Analogía, aplicar una norma mercantil similar a un caso no previsto. La costumbre mercantil, siempre que sea uniforme, pública y no contraria a la ley, artículo 9 del Código de Comercio. Tiene una importancia superior aquí en el derecho civil y el derecho común, que es el derecho civil. Ejemplo práctico de aplicación. Si un abogado y un médico no comerciante firman una letra de cambio, ese acto se rige por el derecho mercantil según el artículo 2, número 13 del Código de Comercio, a pesar de que los sujetos no sean comerciantes. Así es donde, aquí es donde el derecho mercantil actúa como norma de la actividad y no solo de la persona. El registro mercantil es un instrumento mediante el cual el Estado confiere fe pública a los actos de los comerciantes.
Su importancia radica en el principio de publicidad, que permite a terceros conocer la situación legal de una empresa. Funciones principales. Tiene una función constitutiva. Da nacimiento a la personalidad jurídica de las sociedades. Artículo 219 del Código de Comercio. Sin registro, la sociedad es irregular y sus socios responden solidariamente e ilimitadamente. Tiene una función declarativa. Hace que los actos como un aumento de capital o cambio de directiva sean oponibles a terceros. Lo que no está registrado no afecta a quienes contratan con la empresa de buena fe. Y tiene una función de control de legalidad. El registrador mercantil tiene la potestad de calificar los documentos y rechazar aquellos que no cumplan con la ley o las providencias del SAREN, Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Actos sujetos a registro, artículo 19 del Código de Comercio. La autorización del curador para que un menor pueda comerciar. Las capitulaciones matrimoniales de los comerciantes. La venta de un fondo de comercio. Los poderes otorgados a factores y dependientes para administrar el negocio. La contabilidad en Venezuela tiene una doble función, una interna, gestión y control, y una externa, probatoria y fiscal. Los libros obligatorios según el artículo 32 del Código de Comercio. El legislador venezolano es taxativo al exigir tres libros principales que deben estar debidamente sellados y foliados por el registro mercantil antes de ser usados. Libro diario, que es un registro cronológico día a día de las operaciones. Libro mayor, clasificación de las cuentas de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Y libro de inventario, reflejo fiel de los bienes, créditos y deudas al inicio y al cierre de cada ejercicio. Requisitos formales según el artículo 36 al 38 del Código de Comercio. La ley prohíbe estrictamente en los libros alterar el orden de las fechas, dejar blancos o espacios para evitar inserciones posteriores, hacer raspaduras o enmiendas. Los errores se corrigen con un nuevo asiento de ajuste, arrancar hojas o alterar la encuadernación. Valor probatorio. El artículo 39 al 42 del Código de Comercio. Este es un aspecto jurídico fundamental. Los libros de contabilidad llevados conforme a la ley hacen prueba entre comerciantes por hechos mercantiles. Si un comerciante lleva su contabilidad al día y su contraparte no, los libros del primero pueden decidir el juicio a su favor. Aunque el Código de Comercio data de 1955, las jurisprudencias y las resoluciones de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela han actualizado la práctica contable. En Venezuela se aplican las BENNIF, adopción de las normas internacionales, las cuales son exigidas por organismos como el CENIAT y la SUDEBAN. El principio de imagen fiel, que busca que la contabilidad refleje la realidad económica real, especialmente en en entornos de alta inflación. Actos de comercio son los hechos que producen efectos en el ámbito del derecho mercantil. En Venezuela seguimos un sistema objetivo donde el acto es mercantil por su propia naturaleza, independientemente de quién lo realice. El artículo 2 del Código de Comercio es nuestra guía fundamental. Aunque enumere 23 numerales, la doctrina los agrupa para facilitar su comprensión. A. Actos de comercio por su naturaleza. Objetivos. Son mercantiles porque implican una intermediación en el cambio y buscan lucro. Compra, venta y arrendamiento. La compra de bienes muebles con el ánimo de revenderlos o arrendarlos. Si compras para consumo propio, es un acto civil. Si compras para revender, es mercantil. Operaciones de cambio y banco. Todo lo relacionado con el manejo de dinero, divisas y títulos valores.
Empresas de manufactura y construcción, la transformación de materia prima y la edificación con fines de venta. Actos de comercio por la forma. Existen documentos que por el simple hecho de existir arrastran la aplicación de la ley mercantil, sin importar quién los firme ni para qué. Títulos valores. La emisión y circulación de letras de cambio y pagarés a la orden. Artículo 2, numeral 13. Si un estudiante le firma una letra de cambio a otro para pagar un préstamo personal, ese acto es mercantil. Actos de comercio por conexión o accesoriedad. Son actos que en principio podrían ser civiles, pero se vuelven mercantiles porque sirven a una actividad comercial principal. Ejemplo, el contrato de fletamento, transporte o el depósito de mercancías en un almacén. Criterios de la intención. El ánimo de lucro. Para que un acto de compraventa sea mercantil debe existir el ánimo de reventa. El acto civil. Usted compra un vehículo para llevar a su familia de paseo. Acto mercantil. Usted compra el mismo vehículo con la intención de venderlo más caro una semana luego. El artículo 5 del Código de Comercio aclara que los actos de los comerciantes se presumen siempre actos de comercio, a menos que se pruebe lo contrario. Presunción iuris tantum. La exclusión de los inmuebles. Históricamente, en el derecho mercantil venezolano, siguiendo la tradición napoleónica, la compra-venta de bienes inmuebles, casas, terrenos, se considera un acto estrictamente civil, incluso si había lucro. Realidad actual. Aunque el Código de Comercio no ha sido reformado en este punto, leyes especiales y la dinámica inmobiliaria han comercializado estas operaciones, pero estrictamente bajo el Código de Comercio. El énfasis está en los bienes muebles. ¿Por qué es tan importante determinar si un acto es de comercio o civil? 1. Competencia judicial. Determina si un conflicto se resuelve ante un juez mercantil o un juez civil. 2. Régimen de pruebas. Los medios de prueba en materia mercantil son más amplios y flexibles, como vimos con los libros de contabilidad. 3. Prescripción. Los tiempos para que una obligación expire suelen ser distintos. 4. Solidaridad. En el derecho mercantil, la solidaridad entre deudores se presume, artículo 108 del Código de Comercio, mientras que en el civil debe ser expresa. Los actos mixtos, artículo 3 del Código de Comercio, ocurren cuando un acto es mercantil para una parte y civil para la otra. Ejemplo, usted, civil, compra un teléfono en una tienda autorizada mercantil. El conflicto se rige por la ley mercantil protegiendo la seguridad del tráfico comercial, pero aplicando normas de protección al consumidor como la Ley Orgánica de Precios Justos. La intermediación, carácter y esencia de los actos de comercio. La esencia del acto de comercio en nuestra legislación reside en tres elementos. La intermediación es el intercambio entre el productor y el consumidor, el ánimo de lucro, la intención de obtener una ganancia o utilidad. La circulación de riqueza es el movimiento de bienes o servicios en el mercado. La intermediación en el cambio es el carácter más puro del comercio. El acto de comercio no busca el disfrute o consumo final del bien, sino colocarlo entre el productor y el consumidor. Quien compra una resma de papel para su oficina realiza un acto civil. Eso es consumo. Quien compra 100 resmas para revenderlas en su papelería realiza un acto de comercio. Eso es intermediación. La circulación de la riqueza. El derecho mercantil protege al eslabón que facilita que los bienes lleguen al mercado. El ánimo de lucro, que es la intención, es el elemento subjetivo. La esencia del acto de comercio es la intención de obtener una ganancia o utilidad excedente.
En materia mercantil venezolana, nada se presume gratuito, mientras que en el derecho civil existe la donación o el comodato, préstamo gratuito. En el mercantil, el préstamo mutuo siempre genera intereses si no se pacta lo contrario. Artículo 108 del Código de Comercio. La esencia del lucro está ligada al riesgo. El comerciante asume la posibilidad de pérdida a cambio de las expectativas de ganancias. La profesión del sujeto es un criterio subjetivo. Aunque Venezuela tiene un sistema objetivo, importa el acto. El artículo 10 del Código de Comercio introduce un matiz esencial. Son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. La habitualidad es un acto aislado, puede ser mercantil. En un acto aislado puede ser mercantil, pero la esencia del derecho mercantil brilla cuando el acto se repite de forma profesional. La ley presume que todos los actos de un comerciante son de comercio. Artículo 5 del Código de Comercio. La circulación de la riqueza y el crédito. El carácter del acto de comercio es esencialmente dinámico. La palabra crédito viene de credere, creer, confiar. La esencia de los actos de comercio, especialmente los títulos valores, es permitir que la riqueza circule mediante la confianza, postergando el pago real. Uso de letras de cambio, cheques, pagarés. Celeridad y seguridad. A diferencia del acto civil, que suele ser formal y lento, una herencia o una venta de inmuebles, el acto de comercio tiene un carácter de celeridad. Se busca que la mercancía no se detenga. La teoría de la empresa. La doctrina moderna venezolana y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha evolucionado para decir que la esencia del acto de comercio hoy es la empresa. Y el acto de comercio ya no se ve como algo aislado, sino como parte de una organización de factores de producción, capital y trabajo. Si hay una organización local, empleados, inventario, publicidad, el acto realizado bajo esa estructura tiene carácter mercantil por su contenido empresarial. Más allá de la ley, la cultura empresarial venezolana se rige por la buena fe como pilar ético, artículo 116 del Código de Comercio. La ética en el derecho mercantil venezolano parte del principio de buena fe guardada. A diferencia del derecho civil, donde las formalidades son estrictas, en el mercantil se confía en la palabra y en los usos del comercio. Lealtad comercial implica no incurrir en competencia desleal, engañar al consumidor, difamar al competidor o robar secretos industriales. Aunque el código es antiguo, la ética dicta que el lucro no justifica el dolo, que es engaño. El artículo 116 del Código de Comercio establece que todos los actos de comercio deben ejecutarse de buena fe, según la intención de las partes y la naturaleza del negocio. Culturalmente, la sociedad mercantil en Venezuela ha pasado de ser un simple vínculo de acumulación de capital a ser un actor social. Existe una expectativa social de que la empresa devuelva algo a la comunidad. Esto se manifiesta en programas de becas, apoyo o funciones o cuidado ambiental. Esta ética se ha legalizado a través de contribuciones obligatorias que buscan un fin social, como la LOCTI, aporte para ciencia y tecnología, la LOT, aporte para la lucha contra las drogas, y la ley del deporte, aporte para masificación deportiva. La ética moderna de las sociedades mercantiles en Venezuela está fuertemente marcado por el cumplimiento. Las sociedades deben evitar ser utilizadas para el reciclaje de fondos de origen dudoso. Aspecto ético legal. La ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo obliga a las sociedades a conocer a sus clientes y socios. Una empresa ética en Venezuela es aquella que mantiene sus libros
y sus estructuras de propiedades claras y al día. La cultura del comerciante venezolano. Históricamente, la cultura comercial en Venezuela ha sido de resiliencia y adaptación. Culturalmente, el paso de negocio familiar a compañía anónima es visto como un hito de madurez y seriedad. En muchas regiones del país, especialmente en el sector agropecuario o de víveres, la costumbre mercantil, el trato verbal, la nota de entrega, tiene un peso cultural enorme, a veces incluso superior a la firma de contratos complejos. Artículo 9 del Código de Comercio. Reconoce esta cultura al darle valor de ley a la costumbre cuando no hay norma estricta. El gobierno corporativo es el conjunto de normas éticas internas que rigen la relación entre accionistas y administradores. Evitar el conflicto de interés es un aspecto ético fundamental que los administradores actúen en beneficio de la sociedad y no en beneficio propio. La Asamblea Ordinaria Anual, artículo 271 y sucesivos del Código de Comercio, es el espacio donde la ética de la transparencia se pone a prueba frente a los socios. Las sociedades mercantiles tienen personalidad jurídica propia, distinta de la de los socios. Tipos de sociedades, artículo 201 del Código de Comercio. Sociedad en nombre colectivo, tiene una responsabilidad ilimitada y solidaria. La sociedad en comandita, los socios los socios tienen responsabilidad limitada y otros ilimitada. Sociedad anónima, el capital se divide en acciones, es la más común. Sociedad de responsabilidad limitada, SRL. El capital se divide en cuotas de participación. Constitución. Requiere la redacción del documento constitutivo, estatutos, su presentación ante el registro mercantil, pago de tributos e inserción en la Gaceta Oficial o periódico local. Artículo 211 al 215 del Código de Comercio. Hemos llegado con esto a el final de la actividad síncrona número 4 y esperando a que tengan éxito en la actividad sumativa número 4, se despide de ustedes Alfredo Blanco.